Una niño perdida salvó a un caballo condenado, pero lo que estaba escondido los observaba y lo que ocurrió después cambiaría todo para siempre. Suscríbete para más historias que estremecen el alma y te dejan pensando mucho después de que terminan. Luan, muchacho, suéltate de ese árbol y vente a cenar ya, gritó don Anira desde la puerta de la cocina con el delantal manchado de masa y los ojos entrecerrados por el humo que salía del fogón. Luan no respondió. Se aferraba al tronco de la jacaranda del patio como si fuera parte de él, los pies colgando, la mirada fija en la línea que separaba el campo de los montes cerrados. Había escuchado algo, un golpe seco, distante, como una rama partida, algo más allá del maizal, en dirección a la vieja facenda Montenegro. «Ya voy, abuela», respondió al fin, deslizándose por el tronco con agilidad. Entró corriendo a la cocina, donde el aroma de pan recién horneado y caldo de gallina llenaba el aire. Don Anira le sirvió sin decir más, pero lo observaba de reojo mientras él sorbía la sopa. «¿Fuiste otra vez al límite del camino viejo?», preguntó en voz baja, sin mirarlo. Luan dejó la cuchara. La madera del mango aún estaba tibia de su mano. «No crucé, lo juro. Solo escuché algo, como algo rompiéndose, pero lejos. No hay nada ahí que nos pertenezca», dijo ella con voz firme y recogió el cuenco vacío. «Ni a nosotros ni a nadie decente». El silencio cayó entre los dos, solo interrumpido por el canto de los grillos al otro lado de la ventana abierta. Luan sabía que su abuela no hablaba de más. En Pedra Clara había cosas que no se nombraban, y Montenegro era una de ellas. A la mañana siguiente, el pueblo estaba inquieto. En la plaza principal, frente a la capilla, varios hombres hablaban en voz baja, gesticulando con nerviosismo. Doña Alba, la maestra, se acercó a Luan mientras él amarraba su bicicleta junto a la escuela. «¿Escuchaste algo anoche?», le susurró sin saludar siquiera. Luan la miró sorprendido. «¿Cómo qué?». «Dicen que alguien vio luces en los campos cerca del arroyo, hombres con linternas, camionetas, ruidos raros». «Yo escuché un crujido», confesó él en voz baja, «como algo cayendo». Alba lo observó con atención y por un instante su expresión se endureció. Luego cambió el tono. «Hoy vamos a trabajar con mapas. Quiero que traigas uno viejo si tienes en casa, ¿sí? De esos que guardan las abuelas en los cajones». Esa tarde, cuando volvió a casa, encontró a don Anira de espaldas, sentada junto al radio. El aparato crepitaba con interferencias mientras una canción de los años 70 se colaba entre los zumbidos. «Abuela, ¿tú tienes mapas viejos?». Ella tardó en responder. «¿Para qué quieres eso?». La maestra lo pidió. Nira suspiró. Se levantó con lentitud, fue hasta el ropero y sacó una caja de cartón cubierta de polvo. Dentro había fotos en blanco y negro, recortes de periódico, un rosario roto y un mapa. Lo desplegó con cuidado sobre la mesa. «Este era de tu abuelo. Marcaba los límites de los terrenos, cuando aún había vaqueros que sabían orientarse sin GPS». Luan miró las líneas dibujadas a mano. Un punto rojo destacaba en el centro del monte, donde el papel estaba arrugado y algo manchado. «¿Y esto?». Ahí es donde se perdió tu padre una vez», dijo Nira, y de inmediato cerró la caja. «Anda, lávate las manos. La comida ya está». Pero Luan no se movió. Afuera, los perros comenzaron a ladrar con desesperación. Un golpe seco, esta vez más cerca, rompió el aire. Como si alguien hubiera caído en el maizal. Él corrió hacia la ventana. Nira lo detuvo de un tirón. «No mires, no preguntes». «¿Por qué, abuela? ¿Qué hay allá?». Ella se quedó en silencio un momento, la voz atrapada en la garganta. Cosas que nunca debieron salir a la luz. Y entonces, desde el fondo del campo, un relincho ahogado atravesó la noche. Luan salió antes del mediodía, mochila al hombro, una rebanada de pan con dulce de guayaba en la mano y la cabeza llena de preguntas. No le dijo a nadie a dónde iba.
Caminó por el sendero de tierra que rodeaba los maizales, cruzó el puente de madera que temblaba con cada paso y sin pensarlo mucho, siguió más allá del portón oxidado que marcaba el fin de lo permitido. El cielo estaba claro, pero el viento soplaba raro. No era brisa de verano ni aire fresco de montaña. Era pesado, como si trajera malas noticias desde lejos. Avanzó por entre los matorrales y el monte seco, guiado por el ruido de los insectos y el zumbido de los cables eléctricos abandonados. Cada paso que daba alejaba más el sonido del pueblo, el bullicio de los gallos, los radios viejos con música ranchera. Ahora solo quedaba el crujido de las ramas secas y su propia respiración. «Solo voy a ver», se dijo, «nada más». Pero sabía que no era cierto. Había algo que lo empujaba, algo más fuerte que la curiosidad, como si lo estuvieran llamando desde dentro del monte. A medio kilómetro de la vieja tapia de Montenegro, el aire cambió. Las hojas empezaron a girar en espiral y un trueno lejano retumbó, seco, profundo, como si viniera de las entrañas de la tierra. Luan levantó la vista. Las nubes negras y densas se juntaban como ejércitos enemigos en el cielo. El primer rayo cayó detrás del cerro. Luego vino otro y otro. «¡Mierda!», susurró, volteando sobre sus pasos. Pero ya no era tan fácil volver. El viento levantó polvo, ramas y hasta piedras pequeñas. El cielo, que hacía un rato era azul pálido, ahora parecía una sábana de plomo. Y la lluvia no tardó. Cayó de golpe, en gotas gruesas, heladas, que le pegaron en la cara como cachetadas. Luan corrió, se resbaló, cayó de rodillas, se levantó otra vez. El barro le cubría los pantalones, la mochila le pesaba, no había camino visible. Todo era un mismo monte empapado, lleno de ramas retorcidas y raíces que se enredaban en sus pies. La tormenta lo tragó. El agua entraba por sus zapatos, le chorreaba por la nuca, le pegaba en los párpados. Luan gritó, pero nadie lo escuchó. No había más voces, no había pueblo, no había abuela ni maestra, solo él y ese monte cerrado que parecía moverse con cada rayo. Entonces tropezó con algo duro, no una piedra, una cerca rota, al otro lado un claro, y más allá siluetas. Se arrastró, jadeando, y se asomó. Ahí estaban, dos hombres con impermeables oscuros, rostros tapados, parados junto a un caballo blanco que yacía en el suelo, amarrado, cubierto de lodo y sangre seca. Uno de los hombres alzó un machete, el otro sostenía la cuerda. Luan se tapó la boca. No podía moverse. El caballo relinchó débilmente, como si supiera que el final estaba cerca. Y entonces el niño dio un paso atrás. No midió el terreno. El barro cedió y él cayó colina abajo, rodando, gritando, hasta estrellarse contra un tronco viejo. Los hombres voltearon de inmediato. ¿Qué fue eso? Uno corrió hacia el barranco. El otro desató el machete de su cinturón y avanzó con furia. Luan, con las piernas temblando, se levantó y echó a correr sin mirar atrás, tropezando, jadeando, con el corazón en la garganta. Corría como si lo persiguiera el mismo demonio, porque, de cierta forma, así era. Y mientras huía bajo la lluvia, una pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Qué estaba haciendo ese caballo en medio del monte? ¿Y por qué lo querían matar? El golpe contra el tronco le había sacudido hasta los dientes, pero Luan no se permitió quedarse tirado ni un segundo. Se incorporó como pudo y volvió a correr, sintiendo el barro jalonearle los tobillos y las ramas mojarle la cara. El viento arrastraba hojas y tierra, y cada trueno parecía más cercano que el anterior. «¡Oye, chamaco! ¡Sal de ahí!», gritó uno de los hombres desde arriba del barranco. El tono no era de preocupación, era una amenaza. Luan no respondió. Se deslizó entre los arbustos, respirando entrecortado. Sabía que si hacía ruido, si tropezaba de nuevo, si el rayo iluminaba demasiado, lo encontrarían. Se encogió detrás de un tronco caído y se obligó a guardar silencio. Desde su escondite,
Vio a uno de los hombres bajar con una lámpara. La luz amarilla se movía de un lado a otro, buscando, acercándose. El cabello se le erizó. Tragó saliva y se quedó quieto, tan quieto que hasta el dolor en la rodilla pareció detenerse. «No hay nada, solo ramas», murmuró el hombre. «Búscalo bien, ese chamaco vio demasiado», respondió el otro desde arriba. La frase le cayó a Luan como hielo en la nuca. ¿Qué podía haber visto demasiado si solo era un caballo herido? ¿Por qué un animal justificaría machetes, persecuciones y amenazas? El viento cambió de golpe, soplando hacia él. La lluvia le pegó en la cara, pero también empujó el olor a sangre, un olor metálico, intenso, y con él un sonido que le apretó el pecho, un relincho suave, casi un gemido. Estrella seguía ahí, y estaba sufriendo. La lámpara pasó tan cerca que iluminó las gotas de lluvia como agujas suspendidas en el aire. Luan contuvo la respiración. La luz siguió su camino, y tras unos segundos que parecieron eternos, los hombres empezaron a alejarse. «Vámonos, la tormenta va a tumbar todo», dijo uno. «Mañana terminamos», respondió el otro, guardando el machete. Los escuchó subir por la pendiente y perderse entre los árboles. Luan no se movió hasta que sus pasos desaparecieron por completo. Solo entonces se dejó caer contra el tronco y exhaló con fuerza, sintiendo el temblor en sus manos. Podía haberse ido. Podía regresar al pueblo, buscar calor, buscar a su abuela. Podía pretender que no había visto nada. Pero ese relincho volvió, más fuerte, como un llamado, como si alguien estuviera pidiéndole que no lo dejara solo. Se levantó, cojeando un poco, y avanzó hacia el claro. Allí estaba el caballo, blanco, enorme, pero vencido por el cansancio. Tenía las patas llenas de lodo y barro seco y el costado marcado por golpes. La cuerda que lo ataba a un tronco estaba tensa, cortándole la piel. Luan se acercó despacio. «Tranquilo, no te voy a hacer daño», susurró. El animal abrió los ojos, grandes y oscuros, llenos de miedo. Pero cuando Luan estiró la mano, no retrocedió. Al contrario, inclinó un poco la cabeza como si reconociera algo en él. El niño temblaba, pero no por el frío. Era otra cosa, algo que no sabía nombrar. «¿Qué te hicieron?», preguntó en voz baja, acariciando su cuello húmedo. «¿Por qué te quieren matar?». La lluvia empezó a disminuir. El silencio del monte se volvió más claro, más presente. Y en ese silencio, Luan escuchó algo que lo hizo tensarse otra vez. Pasos. No eran pesados como los de los hombres. Eran ligeros, rápidos, acercándose. «No, no, otra vez no», murmuró. El caballo resopló con fuerza, nervioso, y tiró de la cuerda. Luan reaccionó sin pensarlo. Intentó desatar el nudo, pero estaba demasiado apretado y sus dedos estaban torpes por el frío. Buscó una piedra filosa entre el lodo y cortó la fibra con desesperación. La cuerda cedió de golpe. El caballo dio un paso atrás, tambaleante. Los pasos se escucharon más cerca. Una voz ronca llamó desde el monte. «Oye, niño, sé que sigues ahí». Luan tomó al caballo del hocico y tiró de él. «Vamos, por favor, muévete». El animal lo siguió, lento, dolorido. Avanzaron entre los arbustos, chocando con ramas, hundiéndose en el barro. Un rayo iluminó el bosque por un segundo, y Luan vio la silueta de un hombre a unos metros. Corrió, esta vez sin mirar atrás. La tormenta se tragó sus figuras mientras desaparecían entre los árboles. Y aunque Luan no lo sabía, alguien más había visto todo desde las sombras. Un par de ojos atentos, pacientes y peligrosos. Luan llegó al pueblo al amanecer, empapado, cubierto de barro hasta la cintura y con las manos raspadas. Caminaba con los zapatos en la mano, los pies descalzos sobre el lodo húmedo del camino principal. Nadie andaba por las calles todavía, solo algunos perros callejeros olfateando las sobras del mercado. Dobló la esquina de la panadería y vio la casa de Don Anira. La luz de la cocina ya estaba encendida. Antes de llegar a la puerta, ella la abrió de golpe. «¡Luan!»,
Gritó, corriendo hacia él con el delantal aún puesto. ¿Dónde demonios estabas? ¿Te fuiste sin avisar? Mira cómo estás. El niño la abrazó sin decir nada. No por miedo a un regaño, sino porque por primera vez desde la noche anterior sentía un poco de seguridad. La ropa mojada le pegaba al cuerpo como una segunda piel, pero el calor de su abuela le hizo olvidar el frío por un momento. «Vi algo, abuela», murmuró con voz ronca. «Algo muy feo». Ella lo apartó un poco para mirarlo a los ojos. «¿Qué cosa?» Intentaban matar a un caballo. Estaba herido. Lo tenían amarrado y uno tenía un machete. Don Anira lo miró en silencio, con la cara llena de preocupación. Lo hizo pasar, le sirvió un té caliente, lo arropó con una manta y lo sentó junto a la estufa. Cuando terminó de contar todo, ella cruzó los brazos y suspiró. «Luan, a veces, cuando uno se asusta, la cabeza inventa cosas. Las tormentas hacen que uno vea sombras donde no las hay. No fue mi cabeza, fue real. Yo lo vi, escuché sus voces y el caballo me miró, abuela, como si supiera algo, como si me conociera». Ella bajó la mirada y no respondió. Ese mismo día, después de cambiarse y comer algo, Luan fue a la escuela. No quería faltar, no por las clases, sino porque necesitaba contárselo a alguien más. Buscó a la maestra Alba antes de que sonara el timbre. «Profe, ¿puedo hablar con usted?» La mujer lo miró con atención. Notó los ojos hinchados, las manos vendadas con tela vieja. «Claro, ven». Fueron al salón vacío. Luan repitió todo sin exagerar. Describió el caballo, los hombres, la cuerda, el machete. Contó cómo se escondió, cómo escapó. Alba lo escuchó en silencio. «¿Estás seguro que fue cerca de Montenegro?» «Sí». Ella se quedó pensativa un momento y luego asintió despacio. «Ven conmigo». Lo llevó a la biblioteca del pueblo. Allí, en una mesa vieja del fondo, estaba Joaquim, un hombre flaco, con sombrero de ala ancha, manos curtidas por el sol y ojos que habían visto demasiadas cosas. «Joaquim», dijo Alba, «el niño vio algo anoche, cerca del monte». El vaquero lo miró fijo. Luan sostuvo la mirada. «Cuéntamelo». Luan repitió su historia por tercera vez. Esta vez, al mencionar el caballo blanco, Joaquim se removió en la silla. «¿Tenía una mancha en el lomo?», preguntó. «Sí, como una estrella». Joaquim no dijo nada. Solo se frotó la cara con una mano temblorosa. «Ese caballo no debería estar vivo. ¿Lo conoces?» «Lo conocí. Hace muchos años. Era de alguien que no debió haber confiado en los Ribeiro». Luan sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿Y por qué lo querrían matar? Porque a veces un animal sabe más que las personas. Y hay verdades que es mejor enterrar con 4 patas que dejar sueltas por ahí. El silencio pesó como plomo en la sala. Alba lo rompió. «Tenemos que hacer algo. Esto no puede quedar así». Joaquim negó con la cabeza. Moverle el suelo a Vicente Ribeiro es como patear un avispero con los pies descalzos. Pero si ese caballo sigue con vida, algo está por cambiar. Luan no sabía si sentir miedo o esperanza. Pero una cosa era segura. Ya no podía hacerse el que no sabía. Y ahora, otros también lo sabían. El sol ya bajaba cuando Alba y Joaquim invitaron a Luan a sentarse con ellos en la banca de madera junto al jardín de la biblioteca. Nadie más rondaba por ahí, solo el zumbido de las chicharras y una brisa que olía a tierra mojada. «Te voy a contar algo, Luan, pero esto no lo vas a repetir a cualquiera», dijo Alba, cruzando los brazos. «No porque sea secreto, sino porque la gente del pueblo ya no quiere recordar». Luan asintió, serio. Tenía los codos sobre las rodillas y la vista clavada en el suelo. «¿Has escuchado el nombre Vicente Ribeiro?», preguntó. «Mi abuela lo ha mencionado». «Pero con miedo», respondió. «Y con razón», intervino Joaquim, acomodando su sombrero. «Ese hombre no es solo dueño de Montenegro, es dueño del silencio de medio pueblo». Alba bajó la voz, casi como si temiera que las paredes escucharan. «Los Ribeiro llegaron aquí hace más de 70 años.
Vinieron con dinero, ganado, camiones, rifles y una manera de hacer las cosas que no permitía discusiones. El abuelo de Vicente compró tierras por centavos a campesinos que no sabían ni firmar su nombre. Cuando alguien se negaba, desaparecía. Luan levantó la vista con el ceño fruncido. ¿Desaparecía? Joaquín asintió, lento. Una vez, cuando yo era apenas un vaquero joven, escuché a un hombre discutir con Vicente. Era sobre una cerca, nada grave. Al día siguiente el hombre no fue a trabajar. A la semana nadie más volvió a mencionarlo. Su casa fue vendida por deuda. Y su mujer se fue sin decir adiós. ¿Y nadie hizo nada? Hacer algo era firmar tu sentencia. Vicente tiene amigos en todas partes. La policía, el juzgado, hasta en el ayuntamiento. Siempre ha sabido mover sus piezas. Alba sacó un papel doblado de su bolso y se lo mostró a Luan. Era un recorte de periódico viejo. El titular decía: «Incendio arrasa parte de la Facenda Montenegro», y más abajo, en letras pequeñas, una nota sobre la muerte de un capataz. «Ese capataz era tu papá», dijo Alba con voz suave. Luan sintió como si el piso se le fuera de golpe. Miró el papel, luego a ella. «Mi abuela nunca me contó eso. Tal vez por miedo, tal vez por dolor», dijo Joaquín. «Pero yo me acuerdo de ese incendio. Fue raro, muy rápido. Nadie investigó nada, y tu papá desapareció entre las llamas». Luan apretó los puños. «¿Y creen que tiene que ver con ese caballo?» «No lo sabemos aún», dijo Alba. «Pero si Estrella sigue vivo, después de tanto tiempo, y lo escondían así, es porque significa algo. Para Vicente y tal vez también para ti». Joaquín se inclinó hacia él. «Mira, chamaco, lo que estás metiendo no es un juego. Estás despertando cosas que mucha gente prefirió olvidar, pero a veces hace falta alguien que no tenga miedo, alguien que pregunte, aunque no le gusten las respuestas». Luan se quedó en silencio. El viento movía las hojas secas a su alrededor, como si el pueblo entero respirara con nervios. «¿Y si nadie más me cree?», preguntó al fin. «Entonces tendrás que ser más listo que ellos», respondió Alba. «Y nosotros te vamos a ayudar». Y aunque no lo dijo en voz alta, Luan supo en ese momento que su vida acababa de cambiar para siempre. La historia de su padre, el nombre Ribeiro, el caballo, todo estaba conectado, y no iba a parar hasta descubrir cómo. El primer rumor llegó como una brisa tibia. El niño está inventando cosas porque extraña al papá. Lo soltó una vecina en la fila del mercado mientras compraba tomates. Nadie la contradijo, solo murmuraron y bajaron la mirada. Al día siguiente fue peor. En la carnicería, alguien dijo que Luan había sido visto solo, hablando con un árbol. En la panadería, que se había robado una bolsa de pan. En la escuela, algunos niños empezaron a alejarse de él, como si se le pegara algo. Luan notó el cambio. Las miradas duraban más de lo normal y los saludos menos. Incluso su maestra Alba empezó a recibir advertencias sutiles, papeles sin firma, frases dichas por el bien de todos. Pero lo que realmente hirió fue lo que escuchó una tarde sin querer al pasar por el consultorio de la enfermera del pueblo. «Pobrecita la Nira», decía una mujer de voz chillona. «Tener que cargar con un nieto así. Ya ves que la locura a veces se salta una generación». El corazón de Luan le retumbó en los oídos. Apresuró el paso, con el rostro ardiendo. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su abuela parada frente a la estufa, con la mirada perdida en el fuego. «¿Tú me crees, abuela?», preguntó, bajito. Nira no respondió de inmediato, solo siguió removiendo el guiso. «Están diciendo cosas de mí, de ti también», añadió. Ella se volteó. En sus ojos había cansancio, pero también algo más, una furia contenida. «Claro que te creo, Luan, pero en este pueblo, saber demasiado nunca fue gratis». Dejó la cuchara en la mesa y se sentó con él. «Cuando tu padre empezó a hacer preguntas sobre la facenda, pasó lo mismo. Lo trataron de loco, lo aislaron, hasta que una noche, simplemente, ya no volvió.
Luan tragó saliva. ¿Y tú sabías? Sabía que algo no estaba bien, pero tenía miedo. Tenía a tu mamá enferma y a ti muy chiquito. No podía arriesgarlo todo. Pero ahora ya no estamos solos, dijo él. Alba, Joaquim, me están ayudando. Nira asintió, aunque en sus ojos todavía flotaba la duda. No hacia Luan, sino hacia el mundo que los rodeaba. En la mañana siguiente, encontraron una nota clavada en la puerta con una navaja. Papel amarillo, letras torcidas. Deja de hacer preguntas. No todos los caballos merecen ser salvados. La abuela la arrancó sin decir nada. La rompió en pedazos y los tiró al fogón. Pero Luan ya la había leído. Ese día Joaquim los visitó. Entró sin saludar, con la cara seria. «Ya empezó», dijo dejando su sombrero en la silla. Vicente se enteró de lo del caballo y ya movió sus hilos. Lo buscan, Luan, y no para curarlo. El niño cerró los puños. «No lo voy a dejar solo». «Eso pensé», respondió el vaquero con una media sonrisa. «Por eso te voy a enseñar dónde esconderlo mejor y cómo cuidarlo». Nira los miró a ambos. Luego se levantó y trajo un frasco con pomada de plantas. «Toma esto para las heridas. Mi madre lo usaba con los burros cuando se lastimaban». Luan la miró sorprendido. «¿Me estás dejando hacerlo?» «No te puedo frenar, Luan. No después de todo lo que ya viste. Pero sí te puedo ayudar a hacerlo bien». Y en ese momento, con esa decisión silenciosa, la casa de los Nogueira dejó de ser solo un hogar. Se convirtió en resistencia. Y aunque el pueblo susurraba y Vicente Ribeiro afilaba sus cuchillos desde la sombra, Luan no pensaba retroceder. No esta vez. Luan esperó a que oscureciera. El reloj de la cocina marcaba las 8 y el canto de los grillos ya cubría todo el pueblo como un manto. Joaquim lo esperaba fuera, con una linterna envuelta en tela y una mochila con vendas, agua y algo de comida. «¿Estás seguro?», le preguntó el vaquero mientras avanzaban por el sendero entre los maizales. «No hay vuelta atrás después de esto». «Más que nunca», respondió Luan sin dudar. Cruzaron el arroyo bajo el puente viejo y tomaron una vereda que solo los más viejos conocían. Joaquim caminaba con paso firme, aunque el cuerpo ya no le respondía como antes. Luan, en cambio, avanzaba con el corazón acelerado, la mente llena de imágenes del caballo tirado, los ojos asustados, la cuerda mordiendo su piel. Llegaron al claro donde lo había visto por primera vez. Estaba oscuro, pero Luan reconoció el tronco caído y el sitio donde había rodado aquella noche. Se agacharon entre los arbustos y, tras unos segundos, lo vieron. Estrela seguía ahí, amarrado a otro árbol, con una manta sucia cubriéndole parte del lomo. «No entiendo cómo sigue con vida», murmuró Joaquim. Lo dejaron sin agua ni comida. Luan avanzó primero. El caballo lo reconoció al instante. Resopló suave y movió la cabeza apenas, con una especie de alivio que estremeció al niño. «Tranquilo, Estrella, ya vine por ti». Se acercó despacio, con una manzana en la mano. El animal la olfateó y la mordió sin fuerza, como si solo quisiera saber que alguien estaba con él. Joaquim revisó las patas, las heridas, los ojos. «Está débil, pero aguanta. Si lo sacamos ahora, puede recuperarse». «¿Dónde lo vamos a llevar?» «Hay un cañón escondido entre los cerros. Nadie va por ahí desde hace años. Tiene pasto, sombra y una pequeña vertiente, lo suficiente para que se esconda y se cure». Luan asintió. Desató la cuerda con las manos temblorosas. Estrella se tambaleó al ponerse de pie, pero no cayó. Caminaron con él por el monte durante más de 1 hora. Cada ruido los hacía detenerse. El crujido de una rama, el canto lejano de un búho, el rumor del viento entre los árboles, todo podía ser una amenaza, pero el caballo seguía avanzando, lento pero decidido, como si también supiera que no podía quedarse más. Cuando llegaron al cañón, la luna ya estaba alta. Era un espacio cerrado por piedras y árboles, con una pequeña corriente de agua entre las raíces. El lugar olía a tierra húmeda y a hojas secas.
Aquí va a estar seguro, dijo Joaquim. Por ahora. Le quitaron la manta, limpiaron las heridas y le aplicaron la pomada que Nira había preparado. Luan le habló todo el tiempo, en voz baja, contándole cosas que ni sabía que quería decir. Cosas sobre su papá, sobre su miedo, sobre cómo había soñado con tener un caballo cuando era niño, sin saber que un día se encontraría con uno que parecía llevar el peso del mundo en la espalda. Estrella lo miraba con esos ojos oscuros, profundos, como si entendiera. «Vamos a salir de esta», le dijo al final, apoyando la frente contra su crin. «Te lo prometo». Joaquim los observó desde una roca, en silencio. «Ese caballo no llegó a ti por casualidad, muchacho». Luan no respondió, pero lo supo. Lo sintió en el pecho. Esa noche, mientras se alejaban del cañón, Luan miró hacia atrás una vez más. Estrella estaba echado, con la cabeza erguida como un guardián en medio de la nada. Y por primera vez desde que todo comenzó, Luan no sintió miedo. Sintió propósito. El sol apenas asomaba cuando Luan volvió al cañón. Llevaba pan duro, un puñado de zanahorias y la pomada de su abuela. Joaquim le había enseñado a revisar las patas, a limpiar heridas sin hacer daño, y Luan tomaba cada indicación como si se tratara de un secreto sagrado. Estrella lo recibió con un resoplido suave. Ya no se veía tan débil. Sus ojos tenían más luz y su cuerpo, aunque aún lastimado, mostraba señales de fuerza. «Buenos días, compañero», dijo Luan, acariciándole el cuello. «Hoy vamos a curarte mejor». Mientras lo limpiaba con un trapo húmedo, notó algo bajo la melena, cerca del lomo, una cicatriz alargada con forma de media luna. No era una herida reciente, ya estaba cerrada, antigua, como un recuerdo enterrado en la piel. Se detuvo al instante. Esa marca, de pronto, un eco del pasado le golpeó la mente. Recordó a su papá, sentado en la hamaca del patio, con una guitarra en las piernas, contándole historias antes de dormir. Una noche le habló de un caballo blanco que tenía una cicatriz especial, como una luna chueca en el lomo. «Es valiente, hijo. Ese animal no se deja domar por cualquiera, pero si confía en ti, te sigue hasta el fin del mundo». «¿Cómo se llama?», le había preguntado Luan con los ojos brillando. «Estrella», respondió su papá con una sonrisa triste. «Brilla hasta en la oscuridad, aunque nadie lo vea». Luan dejó caer el trapo. Se le secó la garganta. «No puede ser». Miró la cicatriz otra vez. La tocó con la punta de los dedos. Estrella se movió un poco, pero no se alejó. «¿Eres tú?», susurró. «¿Eres el mismo caballo del que hablaba mi papá?». La pregunta flotó en el aire como una promesa rota. El corazón le palpitaba con fuerza. Todo empezaba a encajar. La reacción de Joaquim, el miedo de su abuela, el silencio del pueblo, el incendio en Montenegro. ¿Y si ese caballo no solo era una víctima, sino la clave de algo más grande? Luan se sentó en el suelo sin apartar la vista del animal. «Si tú eras suyo, si él te cuidaba, entonces no murió por accidente. Lo hicieron desaparecer por algo, y tú lo viste». Las palabras salían solas, como si las hubiera tenido guardadas desde siempre. Estrella resopló y movió la cabeza hacia él. Sus ojos, profundos y oscuros, lo miraban con algo más que instinto. «¿Qué viste esa noche? ¿Qué fue lo que te marcó?». Luan se quedó en silencio, con los puños cerrados sobre las rodillas. El viento movía las ramas del cañón y un par de hojas secas cayeron junto a él. Tenía apenas 11 años, pero en ese momento se sintió mayor, como si la historia de su familia, que siempre le había parecido borrosa, empezara a dibujarse con nitidez. Se levantó, acarició a Estrella una vez más y murmuró: «No te voy a dejar, vamos a descubrir la verdad juntos». Ese día, al regresar al pueblo, fue directo al cuarto de su padre. Hacía años que nadie lo tocaba. La abuela lo mantenía cerrado, como si abrirlo trajera algo peligroso. Pero Luan ya no tenía miedo.
Empujó la puerta y el polvo voló en el aire. En la esquina encontró el baúl de madera que su padre usaba para guardar herramientas y papeles. Lo abrió, y ahí, entre recortes viejos, fotos desteñidas y una navaja oxidada, había algo que le hizo contener la respiración. Una foto en blanco y negro, su papá sonriendo, con el brazo sobre el lomo de un caballo blanco. Y la misma cicatriz en el mismo lugar. Luan sostenía la foto como si fuera algo frágil, como si pudiera romperse con solo mirarla demasiado tiempo. La imagen estaba un poco doblada en las esquinas, con bordes amarillentos, pero aún se distinguía con claridad. Su padre, joven, con sombrero vaquero, de pie junto a Estrella, que parecía entonces más robusto, lleno de vida. Ambos miraban a la cámara como si no hubiera peligro en el mundo. «¿Por qué nunca me contaron esto?», susurró. Siguió hurgando en el baúl con las manos temblorosas. Debajo de la foto había un sobre con varias cartas. Algunas estaban escritas a mano, con la caligrafía torpe de alguien que aprendió a escribir en el campo. Luan reconoció la firma. Elder Nogueira, su papá. Las cartas iban dirigidas a alguien llamado D. No decía más. En ellas, su padre hablaba de problemas en la fazenda, de injusticias, de gente que se quedaba callada por miedo. En una, escrita con tinta corrida y manchas de tierra, decía: «Si algo me pasa no fue un accidente, están haciendo cosas sucias con las tierras. Estrella sabe, yo también». Luan sintió que el pecho se le cerraba. Bajo todo eso, en el fondo del baúl había un mapa. Estaba arrugado, doblado muchas veces, y al abrirlo soltó un olor a humedad y papel viejo. Era un croquis de la región, los cerros, los arroyos, los senderos de ganado, y en el centro, Montenegro. Tenía marcas rojas hechas a mano, como si alguien hubiera estado registrando zonas clave. Una de esas marcas estaba justo donde Luan había encontrado al caballo. El corazón le latía con fuerza. El mapa no era solo un dibujo, era una pista, una prueba. Su papá sabía que algo pasaba en Montenegro y trató de documentarlo. Y si Estrella seguía con vida, entonces había sobrevivido por una razón. De pronto, la voz de su abuela rompió el silencio desde el pasillo. «¿Qué estás haciendo ahí, Luan?». Él guardó rápido las cartas y la foto en la mochila, pero dejó el mapa sobre el baúl. Necesitaba ver algo de papá. Nira entró al cuarto. Al ver el mapa abierto, se detuvo. La expresión en su rostro cambió, como si se enfrentara a un fantasma. «¿Tú sabías que él trabajaba con Estrella?», preguntó Luan. Ella no respondió de inmediato. Caminó lento hasta sentarse en la cama, mirando al suelo. «Tu padre amaba a ese animal», dijo al fin. «Era su compañero, su sombra, lo cuidaba como si fuera parte de la familia, y por eso lo sacaron de la fazenda, por no querer entregarlo, por protegerlo cuando no debía». Luan la miró, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y admiración. «¿Y por qué me lo escondiste todo este tiempo?». «Porque tenía miedo de que hicieras lo mismo que él, que te metieras donde no debías, que despertaras la atención de gente peligrosa». «Ya es tarde para eso», respondió él con los ojos brillosos. «Estrella me encontró, igual que papá lo encontró a él». Nira lo observó en silencio. Luego se levantó y fue hasta el ropero. Sacó una cajita de madera y se la entregó. «Tu papá dejó esto para ti, me pidió que te la diera cuando fuera el momento». Luan la abrió con manos nerviosas. Dentro había una pequeña medalla de San Jorge, un trozo de crin blanca atado con hilo rojo y una nota doblada. «Luan, si estás leyendo esto es porque descubriste la verdad. No tengas miedo. El coraje no es no sentir miedo, es hacer lo correcto a pesar de él. Estrella te guiará». Las lágrimas le bajaron por las mejillas sin que se diera cuenta. Esa noche ya no era solo un niño que había encontrado un caballo herido. Era el hijo de un hombre que luchó por la verdad, y ahora la historia le tocaba a él. Luan sabía que estaba cruzando un límite invisible.
Cada paso que daba con el mapa en la mochila y las cartas de su padre lo alejaba un poco más de su infancia. Pero no podía parar. Sentía que, si lo dejaba ahora, todo lo que su papá había intentado proteger se perdería para siempre. Volvió al cañón temprano, como de costumbre, pero esta vez lo hizo por un sendero distinto. Algo en el aire olía raro, un presentimiento, un escalofrío. No vio pisadas, pero la tierra estaba revuelta, como si alguien más hubiera estado ahí. Estrella lo recibió nervioso, con las orejas tiesas. Luan le dio agua, lo acarició para calmarlo. «Tranquilo, ya me voy a ir, solo vine a ver si estás bien». No tardó más de 15 minutos. Regresó por el mismo camino, pero al doblar por un claro, escuchó el motor de una camioneta. Se agachó de inmediato entre los arbustos. Desde ahí pudo ver la silueta inconfundible del vaquero gordo que había querido matar al caballo aquella noche. El otro era más flaco, de sombrero ancho. Ambos bajaron del vehículo y comenzaron a caminar, con machetes colgados al cinturón. «El chiquillo vino otra vez, lo olí en el aire», dijo el flaco. «Si lo encontramos, esta vez no se va tan fácil», respondió el otro. Luan tragó saliva. Se echó al suelo y empezó a arrastrarse, despacio, buscando una salida sin hacer ruido. El corazón le latía tan fuerte que sentía que lo iban a oír. De pronto, su pie pisó una rama seca. ¡Crack! Los hombres se voltearon de inmediato. «¡Ahí!», gritó uno. Luan se echó a correr con todo lo que tenía. Las ramas le rasguñaban los brazos. El lodo le hacía resbalar, pero no paró. Corrió como si le ardieran los talones. Uno de ellos lo siguió a pie. El otro regresó a la camioneta para rodearlo. «Te vamos a agarrar, mocoso. Vas a ver lo que pasa cuando uno se mete donde no debe». Un grito ahogado. Luan pisó mal una piedra y cayó ladera abajo, rodando entre piedras y espinas hasta chocar contra un tronco. El golpe le sacó el aire. Se quedó unos segundos tirado, aturdido, con la vista borrosa. No supo cuánto tiempo pasó hasta que escuchó los pasos alejarse. «Ya se fue», murmuró apenas pudiendo hablar. Se arrastró como pudo hasta llegar al sendero que lo llevaba al pueblo. Tenía el brazo rasgado, una ceja partida y la rodilla sangrando. Aún así, no se detuvo hasta que vio la primera casa de Pedra Clara. Al llegar a su hogar, don Anira casi se desmaya al verlo. «¿Qué te hicieron? ¡Por Dios, Luan!». Lo sentó, lo limpió, lo vendó entre lágrimas y silencios. No preguntó mucho, solo cuando terminó, se le quedó viendo con los ojos llenos de angustia. «Esto ya se fue muy lejos. No puedes seguir con esto, mi hijo. No quiero enterrarte como tuve que enterrar a tu papá. Abuela, no me pueden callar. Si papá dejó todo eso fue por algo. Si me callo, es como si él hubiera muerto en vano. Tú no entiendes lo que son capaces de hacer. Vicente Ribeiro no perdona. Si tú tocas lo que es suyo, te borra, Luan, como si nunca hubieras existido». El niño la miró con los ojos firmes, llenos de algo nuevo, convicción. «Justo por eso tengo que seguir, porque nadie más se atreve». Nira apretó los labios. No respondió. Se levantó, fue a la cocina y regresó con un frasco de barro. «Esto es para el dolor», dijo dándoselo, «y esto para que sepas que no estás solo». Dentro del frasco había algo envuelto en una tela vieja, un relicario, el mismo que su padre solía llevar al cuello. Luan lo tomó con cuidado y en ese momento entendió, tal vez su abuela no podía protegerlo del mundo, pero sí podía prepararlo para enfrentarlo. ¿Y si el incendio en Montenegro no fue un accidente? ¿Y si esa noche no solo ardieron tierras, sino verdades que alguien necesitaba borrar? Luan siempre pensó que la historia de su padre terminó entre llamas, pero lo que Joaquim está a punto de contar cambiará todo. Esa tarde, Joaquim apareció en la puerta de la casa con una mirada distinta, más apagada, más pesada. «Necesito hablar contigo, Luan, y con tu abuela también». Don Anira asintió, seria, como si ya supiera que era hora. Se sentaron en el patio, bajo la sombra del jacarandá.
Joaquín sostuvo el sombrero entre las manos, sin levantar la vista. Aquel incendio en Montenegro, el que se llevó a tu papá, no fue un accidente, Luan. Y tú no eres el único que perdió algo esa noche. Luan tragó saliva. Nira cerró los ojos. Mi hermano estaba ahí, continuó Joaquín. Trabajaba como peón, cuidaba caballos. Fue él quien me habló de los papeles que tu padre encontró. Mapas, registros falsificados, pruebas de que Vicente había invadido tierras que no eran suyas. Revelación. Esa noche, ambos iban a denunciarlo, pero solo uno salió vivo. El fuego empezó en el establo, siguió Joaquín. Dijeron que fue una chispa, pero no. Alguien cerró las puertas desde fuera. Luan escuchaba con el cuerpo tenso, los puños cerrados. Yo llegué cuando ya todo ardía. Grité, rompí candados, pero solo logré sacar a un caballo, el mismo que ahora estás escondiendo. ¿Estrela?, dijo Luan casi sin aliento. Joaquín asintió. Sí, él fue el único que escapó de ese infierno, y por eso lo han estado buscando, porque Vicente sabe que si alguien recuerda, si alguien prueba que ese caballo estuvo ahí, su historia se cae como castillo de naipes. Joaquín sacó del bolsillo una hoja quemada, con una esquina chamuscada. Era un pedazo de contrato, con el nombre de Elder Nogueira, escrito con tinta corrida. Esto lo encontré días después, entre los escombros. No se lo mostré a nadie. Lo guardé por miedo, pero ahora ya no quiero cargar con eso. Luan la tomó con manos temblorosas. ¿Qué es? La cesión ilegal de tierras a nombre de un prestanombres, pero quien la firmó fue Vicente, y Elder se negó a avalarlo. Su padre no solo murió por proteger a Estrella, murió por negarse a ser cómplice. Vicente sabe que estás investigando, Luan, y no va a quedarse quieto, advirtió Joaquín. Ya lo escuché. Anda diciendo que ese niño está hablando de más. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Nira con los ojos llenos de miedo. No hay marcha atrás, respondió Joaquín firme. Pero esta vez no vamos a callar. Luan miró el papel entre sus dedos, sintiendo el peso de la verdad. Ya no era solo una historia de caballos. Era una historia de fuego, de traición y de justicia pendiente. Y ahora él era parte del incendio que venía. En Pedra Clara, la feria de fin de cosecha siempre fue motivo de fiesta. Pero este año el aire huele diferente. Entre la música y los globos hay algo más. Un secreto por explotar. Y un niño con más valor que muchos adultos juntos. Luan caminó por la feria con los papeles de su padre escondidos bajo la camisa. El olor a frituras y azúcar quemada apenas lo tocaba. A su alrededor, niños jugaban, parejas bailaban al ritmo de un trío en vivo. Pero él no veía nada de eso. En el centro de la plaza, sobre un pequeño templete, Vicente Ribeiro sonreía y saludaba como patrón de fiesta. Llevaba sombrero nuevo, botas relucientes y ese tono de voz que adormecía a las multitudes. Agradecemos a don Vicente por su generosidad con el pueblo, como cada año, dijo el locutor, micrófono en mano. Momento decisivo. Luan dio un paso al frente. Ese hombre no es generoso. Ese hombre mató a mi papá. Un silencio cayó como cuchillo. La música se detuvo. Unos niños dejaron caer sus algodones de azúcar. Doña Inés, la panadera, se santiguó en seco. Vicente bajó lentamente el micrófono con la sonrisa congelada. ¿Qué dijiste, niño?, soltó en tono suave, pero con los ojos endurecidos. Usted mandó a quemar la facenda aquella noche. Mi papá descubrió sus papeles falsos. Por eso murió. Y usted lo sabe. El murmullo empezó. Vecinos que bajaban la vista. Otros que se miraban sin hablar. Algunos, en el fondo, asentían muy levemente. No está solo, dijo. Y tenemos pruebas. Vicente soltó una carcajada forzada. Pruebas, cartas viejas, un caballo. Vamos, maestra, ¿va a creerle a un niño con imaginación? Le arrebató los papeles de las manos a Luan y los alzó como si fueran basura. Esto es puro cuento, una historia mal contada de alguien que no supera su duelo. Es su firma.
Ese contrato tiene su nombre, gritó Luan. Vicente bajó la mano. Por un segundo se le borró la expresión del rostro. Yo también lo vi, fui testigo y me quedé callado muchos años, pero ya no más. La tensión se volvió espesa. Algunos vecinos se acercaron a Luan, otros se alejaron mirando al suelo. Unos pocos intentaron calmar a Vicente, que ya no sonreía. Esto no es un juicio, dijo él, con la voz firme. Es una feria. No mezclemos el dolor con la fiesta. No, don Vicente, dijo Alba firme. Esto sí es un juicio, aunque no tenga jueces ni togas. Es el juicio de la verdad contra el miedo. Subida de tensión. Un par de hombres se acercaron a Luan como para sacarlo del templete, pero varios vecinos lo rodearon, protegiéndolo sin decir palabra. El pueblo se estaba partiendo en dos. Luan bajó del templete sin dejar de mirar a Vicente. No necesitaba gritar más. La semilla estaba plantada, la gente había escuchado, y aunque algunos fingieran que no, ya no podían desoír lo que sabían. La feria siguió, pero con un sabor raro, como pastel bonito con veneno adentro, y en medio de las luces y la música, el verdadero fuego apenas comenzaba a arder. Y si todo lo que Luan ha descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg, ¿qué pasaría si su padre no solo fue víctima, sino pieza clave en una lucha que nadie terminó? Esta vez no es solo por justicia, es por memoria, es por sangre. Esa misma noche, después de la feria, Luan no podía dormir. La voz de Joaquim, la mirada helada de Vicente, los susurros de la gente, todo le daba vueltas en la cabeza. Buscó entre los papeles de su padre una carta que no había leído con atención. Estaba escrita con apuro, tachones por todos lados. Pero una frase, al centro de la hoja, lo congeló. Si me traicionan, no será un desconocido quien lo haga. Será alguien en quien confié. Alguien que me dio la mano mientras afilaba el cuchillo. Luan tragó saliva. Vicente no solo lo había mandado a callar, lo conocía, lo había usado. A la mañana siguiente fue directo con Joaquim. Necesitaba respuestas claras. Mi papá trabajó directamente con Vicente. El vaquero bajó la mirada, asintió. Helder fue su mano derecha por un tiempo, lo respetaba, hasta que empezó a hacer preguntas y a notar cosas que no cuadraban. ¿Y qué hizo Vicente? Lo envolvió, le ofreció parte de las tierras si lo ayudaba a firmar unos papeles falsos. Tu papá se negó. Fue ahí cuando todo cambió. Vicente no lo veía como un enemigo, lo vio como una amenaza con nombre y apellido. De vuelta en el cañón, Luan se sentó junto a Estrella. Le hablaba en voz baja, acariciándole el lomo donde aún se notaba la cicatriz en forma de media luna. Mi papá murió por protegerte, ¿verdad? Porque sabías demasiado, porque eras parte de eso. El caballo no respondió, pero se acomodó junto a él, confiado. Luan abrió su mochila. Sacó la medalla de San Jorge, la colocó sobre la crin blanca de Estrella como un escudo silencioso. No te estoy cuidando solo porque estés herido, te estoy cuidando porque eres la última pieza viva de una historia que quisieron enterrar. Revelación personal. Ya no era cuestión de salvar al caballo, era cuestión de continuar la lucha. De regreso en casa, Luan le habló claro a su abuela. No basta con esconder a Estrella, no basta con tener pruebas. Nira lo miró con ojos llenos de orgullo y preocupación. ¿Qué vas a hacer? Voy a juntar las piezas, todo lo que mi papá dejó. Voy a hablar con quien tenga que hablar. Y si nadie nos escucha, voy a hacer que lo hagan. Alba apareció en la puerta. Había escuchado desde afuera. Yo también estoy lista, Luan. Ya no te vamos a dejar solo. El niño ya no actúa por impulso. Ahora actúa con propósito. Y en los ojos de ese niño había algo que ni el miedo de Vicente Ribeiro podía apagar. Fuego, firmeza, herencia. Durante años, Pedra Clara vivió en silencio, pero el miedo tiene fecha de vencimiento, y a veces basta que un niño hable para que un pueblo recuerde lo que tanto quiso olvidar. Alba pegó un cartel en la puerta de la escuela. Reunión vecinal abierta. Hoy, 6 p.m. Tema, Historia de Montenegro.
Testimonios voluntarios, todos bienvenidos. Nadie dijo nada al leerlo. Algunos solo bajaron la mirada, otros fingieron no verlo. Pero la noticia corrió como pólvora. ¿Y si Vicente se entera?, preguntó uno en la tienda. Ya se enteró, respondió otro. Pero esta vez no va a callarnos tan fácil. Esa tarde, los bancos del salón se llenaron con rostros que no se veían juntos desde hacía años. Gente mayor, madres, jornaleros, hasta un joven del puesto de frutas. Alba rompió el hielo. Estamos aquí para recordar, no para acusar, no por venganza, sino porque el olvido también mata. Silencio, hasta que una voz temblorosa se alzó desde el fondo. Mi marido desapareció después de denunciar que le robaron su terreno. Dijeron que se había ido, pero dejó su machete y sus botas en casa. Era doña Celia. Nunca había hablado del tema, hasta ahora. A mí me sacaron de mi casa por una deuda que no existía, dijo otro. Vicente la inventó. Yo firmé sin saber leer. Mi hermano trabajó en Montenegro. Le daban de comer solo una vez al día y lo amenazaban si decía algo. Yo cuidaba caballos. Uno desapareció de un día para otro. Era blanco. Tenía una cicatriz en forma de luna. Luan levantó la vista. El corazón le dio un vuelco. Ese caballo está vivo, dijo con voz firme, y fue testigo de todo. Reacción inesperada. Nadie se rió. Nadie lo interrumpió. Al contrario, todos lo escucharon. Alba colocó sobre la mesa las copias de las cartas, el mapa, las fotos, documentos que nadie se atrevió a pedir antes. Ahora estaban ahí, a la vista de todos. Esto es lo que Vicente intentó enterrar, pero aquí está, y ustedes también están aquí. Doña Nira, en la esquina, habló por primera vez. Callé por miedo. Perdí a mi hijo por ese miedo. No pienso perder también a mi nieto. El salón estalló en aplausos secos, tensos, pero verdaderos. Era la primera vez que Pedra Clara aplaudía algo que no era misa ni feria. Era el sonido de la memoria volviendo a respirar. Y esa noche, aunque aún quedaban sombras, la voz del pueblo empezó a parecerse por fin a una llama que no se deja apagar. El mapa que Luan encontró no era solo un recuerdo, era una advertencia. Una ruta trazada por su padre con la urgencia de quien sabe que la verdad, si no se protege, se pierde en la tierra. Hoy, esa tierra va a hablar. El sol apenas salía cuando Luan, Alba y Joaquim cruzaban los pastizales secos hacia la vieja quebrada al norte de Montenegro. Joaquim sostenía el mapa, con la mano firme, pero la mirada tensa. «Aquí», dijo, señalando un punto marcado con una cruz roja al pie de un roble caído. «¿Estás seguro?», preguntó Alba. «Tu papá y yo veníamos aquí a menudo», le dijo a Luan. «Enteramos algo que debía mantenerse lejos de ojos como los de Vicente». Luan escarbó primero con una pala vieja. Después de unos minutos, el sonido de metal contra metal lo detuvo en seco. «¡Aquí hay algo!». Joaquim lo ayudó a sacar una caja de lata oxidada, sellada con un candado que apenas resistió un golpe. La abrieron con cuidado. Adentro, carpetas, papeles manchados de humedad, fotografías aéreas con líneas trazadas a mano y contratos firmados sin nombres reales. «Son planos de terrenos falsificados», murmuró Alba, hojeando los papeles. «Parcelas que cambiaron de dueño por firmas que no existen». Giro revelador. Vicente Ribeiro no solo robó tierras, las creó en el papel y desapareció a quienes podían demostrarlo. Luan encontró una hoja más gruesa con nombres escritos en tinta negra. «Mira esto», dijo pasando el dedo por la lista. «Todos ellos están muertos o desaparecidos». Joaquim apretó la mandíbula. «Son los que se negaron a vender». Vicente los marcaba como si fueran ganado. Alba sacó una hoja del fondo, doblada en 4 partes. Era una carta incompleta. «No van a dejar rastros si queman todo. Pero alguien tiene que saber. Enterré esto cerca del roble». «Es de mi papá», dijo Luan con un hilo de voz. El viento cambió. Luan levantó la cabeza. ¿Oyeron eso? Un crujido entre los arbustos.
Joaquín se levantó con rapidez, sacó el machete que siempre llevaba en la bota. «Guarden los papeles. ¡Ahora!». Se escucharon pasos, 2, 3 personas alejándose. No se acercaban, pero los estaban espiando. «Nos están vigilando», murmuró Alba. «Vicente ya sabe que estamos cerca». Luan metió los papeles en la mochila. Ya no había vuelta atrás. Lo que habían encontrado no era solo evidencia. Era una bomba de tiempo y estaba a punto de explotar. No hace falta un juez ni una sala para que empiece un juicio. A veces basta que un pueblo se canse de tener miedo. Y en Pedra Clara, ese momento llegó. Vicente Ribeiro entró al mercado como cada semana, con su sombrero impecable y su paso firme. Pero esta vez nadie lo saludó. El carnicero evitó su mirada. La panadera no le ofreció pan fresco. Hasta los niños que jugaban en la plaza dejaron de correr al verlo. «¿Qué les pasa?», dijo Vicente fingiendo calma. «Nada, don Vicente», respondió doña Lourdes. «Solo que a veces el respeto se acaba solito». Por primera vez, Vicente se dio cuenta de que su poder no podía obligar a nadie a mirarlo con admiración. Alba fue con los documentos a la jefatura local. Tocó la puerta, habló con firmeza, entregó pruebas. «Tenemos contratos falsificados, denuncias, testigos. ¿Van a hacer algo?». El comisario leyó, tragó saliva y bajó la voz. «No puedo moverme sin una orden de arriba, y usted sabe cómo funciona esto». «Sí, lo sé. Por eso no vine a pedir permiso. Vine a dejar constancia, revelación. Aunque la ley no se moviera, las verdades ya estaban en boca de todos». Una noche, en la iglesia del pueblo, durante la misa, el padre Avelino detuvo su sermón a la mitad. Cerró la Biblia. Miró a los presentes. «Elder Nogueira no murió por accidente. Y si callamos, todos somos parte del pecado». El murmullo recorrió las bancas. Algunos salieron, otros se quedaron, y una señora mayor, desde la última fila, dijo en voz alta: «A mí me quitaron las tierras». Y Vicente me juró que si hablaba, ni los santos me iban a ayudar. El silencio de años se rompió en medio de la misa. Vicente volvió a la facenda esa noche. Bajó del caballo y no encontró a su capataz, ni a los peones. La mitad del personal había desaparecido. En la cocina solo quedaba Antonia, la cocinera de toda la vida, que lo miró con pesar. «Te dije que el miedo no dura para siempre, patrón. Nadie quiere seguir tapando lo que huele a podrido». Él no respondió. Se sentó solo, en una mesa enorme, con un plato frío frente a él. No era la cárcel lo que lo amenazaba. Era el olvido, era el aislamiento, era el juicio del pueblo que no necesitaba leyes para castigar. Y ese juicio ya estaba en marcha. Don Anira había sido silencio. Una mujer que perdió un hijo y se tragó el grito. Pero cuando el dolor se convierte en verdad, hay voces que ya no pueden quedarse calladas. Hoy, Pedra Clara va a escucharla de ella. Luan no esperaba verla ahí. El salón de actos de la escuela estaba lleno otra vez. Testimonios, reuniones, rostros que antes se escondían y ahora se alzaban. Y en medio de todos, sentada en la primera fila, estaba su abuela, vestido oscuro, trenza bien apretada, mirada fija. «Abuela, ¿qué haces aquí?». «Ya es hora», respondió sin titubeos. «Me cansé de llorar en silencio». Por primera vez, Luan sintió que no estaba liderando, estaba acompañando. Alba le dio la palabra. Nadie respiraba. Nira subió con paso lento pero firme. Tomó el micrófono con las 2 manos. Lo miró un segundo. Luego habló. «Yo soy Nira Nogueira, madre de Elder, y vengo a decirles que no fue la lluvia la que apagó la vida de mi hijo, fue el miedo de todos nosotros». Una mujer se cubrió la boca, un hombre bajó la cabeza. Nira siguió. «Yo sabía que Vicente lo estaba amenazando. Yo sabía que ese incendio tenía nombre y no dije nada. Me tragué la verdad por proteger a este niño. Las lágrimas no fueron de tristeza, fueron de liberación. Pero ya no quiero protegerlo con silencio. Quiero protegerlo con la verdad, con el mismo valor que él ha demostrado tener. Con 11 años,
mientras yo me escondí por décadas. Se giró hacia Luan, que la miraba con los ojos llenos de agua. Tu papá estaría orgulloso de ti, y yo también lo estoy. Y si tengo que gritar la verdad desde la plaza, lo haré. El salón estalló en aplausos. Luan la abrazó sin decir nada. La historia que empezó con muerte, ahora renacía con memoria. Esa noche, varios vecinos se acercaron a Nira. «Perdón por no haber dicho nada», le susurró doña Celia. «Gracias por hablar», le dijo un joven que nunca conoció a Helder, pero sabía su nombre desde chico. Nira no pidió disculpas ni exigió nada. Solo miraba a todos con esa mezcla de tristeza y fuerza que tienen las madres que han sobrevivido lo peor. Cierre emocional del capítulo. Ya no era solo la abuela de Luan, ni la viuda de un trabajador, ni la madre de un desaparecido. Ahora era una voz, una memoria viva y parte esencial de la verdad que finalmente Pedra Clara estaba dispuesta a enfrentar. No siempre la caída se da con esposas ni titulares. A veces el castigo llega en forma de soledad. Y Vicente Ribeiro estaba por descubrir lo que pasa cuando un pueblo deja de temer. Esa mañana Vicente salió al patio y no escuchó nada. No había motores, no había gritos, solo el chillido del viento colándose entre los establos vacíos. Fue a la cocina. Antonia ya no estaba. Tampoco estaba Rubén, el capataz, ni los muchachos del campo. Sobre la mesa encontró un papel mal doblado. «Nos vamos. No queremos ser parte de esto. Buena suerte». No necesitaba enemigos. Sus aliados se le habían ido solos. Intentó ir al banco. No lo recibieron. «Don Vicente ya no es prioridad», le dijo el gerente incómodo. Pasó por el mercado. Nadie le vendió. Fue a misa. El padre Avelino solo le dio una mirada seca. «La iglesia también tiene memoria», dijo. Vicente aún tenía tierras, dinero y poder legal. Pero el respeto, ese ya se había ido. Intentó organizar una reunión con los pocos fieles que le quedaban. Nadie fue. Solo quedó sentado en el corredor de la facenda, viendo cómo las gallinas picoteaban el polvo, como si nada hubiera pasado. «Todo esto me pertenece», murmuró, pero las palabras ya no tenían eco, solo ruido de fondo en una casa que ya no obedecía. Vicente no cayó de golpe, cayó por abandono, por olvido activo. En la plaza, mientras se pintaban las bancas y se reparaba la capilla, Luan y su abuela repartían copias de los documentos que habían encontrado. Alba organizaba grupos para recontar historias perdidas. Los niños jugaban, libres, sin miedo de quién pudiera estar escuchando. Doña Nira miró a Luan con una sonrisa leve. «¿Sabes qué es lo mejor, mijo?» «¿Qué?» «No que Vicente se haya ido, sino que nosotros volvimos. Pedra Clara no necesitó una celda para castigar a su tirano. Bastó con recordar y atreverse a hablar, y en ese silencio nuevo, el pueblo volvió a tener voz. Hay historias que empiezan con miedo y otras que terminan con libertad. Estrella no era solo un caballo, era la memoria viva de un pueblo, y hoy vuelve al camino. Luan caminó en silencio por el sendero. Lo había recorrido tantas veces que ya lo sentía parte de sí, pero esa mañana era distinta. Cuando llegó al cañón, Estrella ya estaba de pie, fuerte, con la mirada clara y el cuerpo sin señales de herida. «Te ves diferente», murmuró Luan, sonriendo. Estrella se acercó despacio, bajó la cabeza, como saludando. No había miedo, solo reconocimiento. El caballo que conoció al borde de la muerte ahora era símbolo de renacimiento. «¿Crees que ya estás listo?», le preguntó, acariciando su lomo. Joaquín, que lo había acompañado en silencio, le tendió una vieja montura. «No va a necesitar domarlo, ya te eligió». Luan tragó saliva. Nunca había montado de verdad, solo había soñado con eso, de niño, en las noches largas, donde su papá era un héroe y él, su aprendiz. Colocó la montura, se subió con cuidado. Estrella no se movió, solo esperó. El deseo de Luan no era montar un caballo.
Era volver a sentirse conectado con su padre. Cuando cruzaron la entrada de Pedra Clara, la gente se detuvo. Los niños dejaron de jugar. Los ancianos levantaron la mirada. Nadie dijo nada. Solo lo vieron pasar, montado con firmeza, con la medalla de San Jorge colgando del cuello. Una mujer susurró: «Es el caballo del capataz, el de Helder». Otro respondió: «No, ahora es el de Luan». Reacción inesperada. Un niño pequeño corrió tras ellos y gritó: «¡Estrela!». Y el caballo relinchó como respondiendo. Pasaron por la plaza, por la iglesia, por la escuela. No había miedo en esos pasos, solo verdad. Al llegar al mirador, Luan detuvo a Estrela y miró el horizonte. Detrás, el pueblo. Delante, todo lo que aún quedaba por reconstruir. «¿Listo para empezar de nuevo?», le dijo al caballo. Estrela resopló. No era solo el regreso de un animal, era el regreso de la dignidad, del orgullo, de una historia que se niega a morir. Y en esa cima, con el viento soplando entre los árboles, Luan supo que ya no era el mismo niño que salió corriendo aquella noche de tormenta. Ahora era parte de algo más grande. Ahora era el jinete de su propia verdad. Pedra Clara fue tierra de silencios, pero toda tierra, cuando se riega con memoria y valor, puede volver a dar fruto. Y hoy, Luan va a sembrar más que esperanza. El pueblo no volvió a ser el mismo, pero tampoco quiso volver a serlo. El mercado volvió a llenarse de voces, la escuela de ideas y la plaza de niños corriendo sin miedo. Joaquín, ahora sin sombrero, daba clases de equitación a los más pequeños. Alba pintaba murales con los estudiantes, contando la historia que antes nadie se atrevía a nombrar. Donde antes hubo miedo, ahora nacía comunidad. Luan no volvió a esconderse. Iba cada tarde al cañón a ver a Estrela, ahora libre, sin montura, pero ya no necesitaban palabras ni riendas. «¿Sabes?», le dijo una tarde, «nunca pensé que ibas a ser parte de mi historia, y terminaste siendo la más importante». El caballo relinchó, casi como si entendiera. Y quizás sí entendía. Revelación interna. Luan ya no buscaba respuestas. Buscaba sembrar nuevas preguntas. Una mañana, la abuela salió con un canasto lleno de semillas. Fue al terreno baldío detrás de su casa. «Aquí pensaba construir mi cocina nueva», le dijo a Luan, «pero mejor vamos a plantar maíz, porque lo que crece de la tierra también puede sanar». Luan la ayudó, y mientras cavaban, Nira dijo algo que le quedó grabado. «Las raíces no se ven, pero son lo único que sostiene lo que importa». No había monumento para Helder, pero su memoria estaba en cada semilla que tocaba el suelo. Esa tarde, Luan subió al cerro con Estrela. Desde ahí veía todo el pueblo, las casas humildes, la escuela con techo nuevo y hasta la Facenda Montenegro, cerrada pero no olvidada. Sacó el mapa viejo de su papá, lo extendió en el suelo. «Ya no es un mapa para escapar», susurró. «Es uno para regresar, para reconstruir». Y doblándolo con cuidado, lo guardó. No como prueba, sino como guía. Cierre emocional del capítulo. Pedra Clara seguía teniendo cicatrices, pero ya no dolían igual, porque ahora se sabían nombrar. Y mientras el viento jugaba con las hojas secas, Luan, con la vista en el horizonte, supo que el verdadero futuro se siembra con verdad. Hay historias que nacen de la injusticia, pero no se escriben con rabia. Se escriben con memoria, con la fuerza de quienes deciden no callar más. La historia de Luan, de Estrela, de Donanira y de todo Pedra Clara nos recuerda que no hay silencio más poderoso que el que se rompe a tiempo, y que el valor muchas veces no viene de los grandes, viene de los pequeños, de un niño que no se conformó con sobrevivir, sino que eligió buscar la verdad, aunque le doliera, aunque lo persiguieran, aunque lo dejara solo, porque la verdadera justicia no siempre llega con un juez o con castigo. A veces, la justicia es que una comunidad vuelva a mirarse a los ojos, que las raíces vuelvan a respirar, y que los caballos como Estrela, marcados por el pasado,
puedan correr libres, sin miedo, sin dueños, sin sombra. Si esta historia te conmovió, si algo dentro de ti resonó con la lucha de Luan, con la voz valiente de Nira o con el silencio que Pedra Clara aprendió a romper, te invito a dejar un comentario. Cuéntanos, ¿quién fue tu estrella? ¿Qué verdad guardaste por miedo? ¿Qué aprendiste de este viaje? Dale like si sentiste que esta historia dejó una huella en ti. Y compártela con alguien que sepa lo que es guardar algo en el pecho por demasiado tiempo. Porque cada vez que una historia se cuenta, alguien, en algún rincón del mundo, encuentra el valor para contar la suya. Y si quieres recibir más historias como esta, de esas que tocan fibras, que incomodan, que transforman, suscríbete al canal. No es solo un clic, es un paso más para seguir construyendo un espacio donde la emoción, la verdad y la esperanza tengan siempre un lugar, porque tú también eres parte de esta comunidad y cada voz cuenta, incluida la tuya.